Hola mi hermano, buenos días. Bueno, hay una expresión que dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Debemos de reflexionar un poco qué significa el que Cristo sea formado en vosotros. Y para eso, fíjate, necesitamos algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué significa formar? Dice que formar es hacer o crear algo que antes no existía. Cristo, no es que Cristo no existía. Lo que sucede es que dice en Colosenses capítulo 1 verso 18, fíjate, aquí lo tengo, Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza, viene hablando de Cristo en el contexto, y dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Quiere decir que si Cristo no ha sido formado, es decir, que no existe, entonces la iglesia no existe. Ahora veamos un poco cómo Cristo debe formarse, porque no existía como iglesia. Ciertamente, Romanos 8:29 habla de una predestinación de Jesucristo, de Cristo mismo. Dice que a los que antes conoció, y lo que Dios conoció fue lo que Él tenía en su espíritu. Lo que Dios conoce es lo que Él tiene como esencia, como deidad. Dice que también lo predestinó para que fuese hecho, perfeccionado y madurado, significa hecho. Cuando eso sucede, lo que pasa es que Cristo es formado. Cuando Cristo es formado, entonces dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Pero de qué cuerpo está hablando? Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice, en el verso 8 termina diciendo que hay una manera de llegar al rudimento según Cristo. Verso 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente. Fíjate, ahí está el cuerpo. Dice toda la plenitud de la deidad. Y dice que vosotros estáis completos en Él. Ahora veamos el significado de deidad. Dice que deidad significa, fíjate bien, esencia o naturaleza propia de Dios. Quiere decir que Cristo, que es la forma que Dios tiene de pensar, en Él habita como cuerpo toda una plenitud de la deidad. Y dice que deidad es la esencia o la naturaleza propia de Dios. Esos cuerpos son una deidad. Esos son los cuerpos de 1 Corintios 15:40. Cuando dice, y hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, pero una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. Pero veamos entonces por qué habla de precisamente, fíjate, porque en Él habita corporalmente. Colosenses 2:9. Toda la plenitud de Dios, de la esencia, los cuerpos de Cristo con los cuales Él se forma, son la plenitud de la deidad, son la esencia propia de Dios. Por eso es que cuando tú, por ejemplo, estás allá en Efesios capítulo 2, en el verso 12, dice, fíjate bien, en aquel tiempo, es decir, si tú ves el contexto, viene hablando antes de que Cristo fuese formado o Cristo llegase. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Fíjate bien, sin Cristo, es decir, sin que Cristo se hubiese formado, porque dice que Cristo se forma y se forma por medio de unas deidades que son unos cuerpos que al unirse forman a Cristo. Pero dice que antes de que eso sucediera, dice, estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el mundo es el rudimento. Sin embargo, en el rudimento dice Colosenses capítulo 2, verso 17, que había un cuerpo de Cristo. Es ese cuerpo de Cristo que dice Romanos 7:4,
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Es decir, ahí están los dos cuerpos de 1 Corintios 15:40. El cuerpo terrenal, que es el transgresor, conocido humanísticamente como Adán, y el cuerpo celestial, que es aquel que llegaría a formar a Cristo, porque Cristo no había sido formado en vosotros. Ese cuerpo terrenal es el que transgrede la ley del pecado, que introduce en el rudimento o la ley la mente natural cuando se escribe el fundamento. Cuando esa mente llega, dice que el que se une al Señor, es decir, el cuerpo que está involucrado allí en Colosenses 2:17, que dice todo lo cual es sombra, porque viene hablando del acta de los decretos que no será contrario, dice todo eso es sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir, no la imagen misma, pero es la sombra, porque es el cuerpo terrenal que está en el rudimento, pero dice, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando el cuerpo celestial llega a su destino, porque hay una predestinación, entonces Cristo es formado en ti. Y es cuando dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque ya Cristo ha sido formado. Pero tú debes entender entonces que la única forma en que Cristo se forma es a través de esos cuerpos. Tú no eres la iglesia en tu aspecto físico humano. Tú eres la iglesia si Cristo ha sido formado en ti. Pero si Cristo no ha sido formado en ti, entonces dice que tú estás ajeno a los pactos de la promesa, alejado de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, mi hermano, es muy importante que tú entiendas perfectamente que si Cristo no es formado en ti a través de esos cuerpos de Colosenses 2:9, que dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero son cuerpos que son deidades, es decir, es la identidad de Dios mismo, esos cuerpos terrenal y celestial. El terrenal está ahí en el rudimento como garantía y transgresor de la ley del pecado. Es decir, no permitiría que el pecado se quedase en ti para que tú continuases en aquella acta de decretos que te era contrario. Eso era el transgresor de esa ley. Al transgredir la ley, lo que dice es que el cuerpo celestial llega, y el que se une al Señor, que es el cuerpo terrenal. Por eso dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Así que, mi hermano, si Cristo es formado en ti, es porque tú participaste de carne y de sangre, es decir, del cuerpo terrenal y del cuerpo celestial, que son las deidades, la identidad de Dios. Te recuerdo, la expresión deidad significa, fíjate bien, la esencia o naturaleza, propias de Dios. Si tú no participas de la esencia o la naturaleza de Dios, es decir, de los cuerpos, carne y sangre, terrenal y celestial, que sirven la carne como transgresor de la ley del pecado, que se introdujo en el mundo en Romanos 5:12, para que nadie pudiese entender, solamente aquellos en los cuales Cristo se forma. Si tú has participado de esos cuerpos, entonces tú eres la iglesia. Si tú no participaste de esos cuerpos, entonces tú te quedarás en filosofía, en hueca sutileza, llegando al rudimento, como dice Colosenses 2:8, bajo una mentira. Pero si tú eres parte de aquellos que Él conoció, porque lo que Él conoció fue a Cristo, hermano, porque en realidad lo que se forma en ti es Cristo, y Cristo es la misma iglesia. Por eso dice que Él es la cabeza del cuerpo, pero el cuerpo es su esencia. Y dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si tú eres la iglesia, entonces tú te constituyes en esos cuerpos de plenitud y de deidad. Y tú te constituyes en el mismo Cristo, es decir, en la misma forma de pensar. La iglesia es la mente de nuestro Dios. La iglesia es cuando Cristo se ha formado y tú te constituyes en el mismo Dios, en el mismo Señor, en esa misma deidad que los cuerpos
te dan. Suscríbete a mi canal, La Gracia y el Régimen del Espíritu, y espera más temas. Un saludo.